Os voy a comentar un poco el problema específico del benceno que tenemos en Durango. Vale, ¿qué es el benceno? El benceno es un hidrocarburo, como muy bien ha dicho Amaya, es un hidrocarburo que tiene, bueno, pues tiene orígenes naturales y por supuesto, la mayor parte son orígenes artificiales, ¿vale? Los volcanes emiten, los incendios forestales también, bueno, es un hidrocarburo que puede llegar a ser hasta habitual, ¿no? Pero el principal origen es el petróleo, como todos podéis imaginar. Entonces, bueno, pues en un montón de actividades, incluso pues la fabricación de poliestirenos y lo que es el propio poliestireno, incorpora también benceno. Bueno, hay diferentes fuentes, ¿no? La EPA estadounidense dice que el principal motivo por el que los estadounidenses están sometidos a benceno es, como no puede ser de otra manera, el tabaco, ¿no? Es decir, el humo del tabaco tiene 2.000 sustancias, ya sabéis, una de ellas es el benceno y, bueno, pues un cigarro contiene más o menos 56 miligramos de este compuesto. Para que os hagáis una idea, pues, quiero decir, ahí están los datos, los podéis consultar por internet. Esta es la cifra, 56. Aquí vamos a hablar de microgramos, 1000 veces menos que miligramos. Pero bueno, para que no perdamos el contexto, porque vamos a hablar de benceno y decir, joder, vamos a hablar, bueno, nos estamos envenenando. Bueno, vale, y el que fuma también, pero bastante más, además. 56 miligramos frente a lo que vamos a ver hoy aquí. Bueno, ¿cómo nos enteramos de este tema? Bueno, hay una campaña de una unidad móvil que ponemos en un lugar para controlar fundiciones y gracias a que ponemos esa unidad móvil nos enteramos del tema, porque normalmente medimos en chimenea todos los componentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a la chimenea de las fundiciones y no medimos benceno. ¿Por qué no medimos benceno? Porque en la autorización no tenemos puesto un límite. ¿Por qué no tenemos puesto un límite? Porque la Unión Europea, después de un montón de investigaciones, hay un instituto en Sevilla que define cuáles son las mejores técnicas y cuáles son los límites que hay que poner a todas las actividades industriales. Pues no lo tiene incluido. No lo tiene incluido Europa. Entonces nosotros no lo medimos en chimenea y ahí está. Y pasan los años hasta que en el 17 montamos una móvil, hostia, y nos da benceno. Y decimos, bueno, es tráfico. Pero seguimos tirando del hilo y decimos, oye, ¿por qué no hacemos un análisis más concienzudo de estas instalaciones industriales? Y efectivamente nos damos cuenta que hay una tecnología de fundición que utiliza modelo de poliestireno, ahí está la clave del asunto, y el poliestireno al fundirse pues genera benceno. Entonces, bueno, nos damos cuenta de esto, inmediatamente nos ponemos en contacto con Salud Pública, con el mismo Osalan, porque claro, los trabajadores también, quiero decir que tienen su riesgo, y bueno, pues evidentemente se empiezan a tomar medidas. Las empresas toman conciencia también del problema y nos hacen caso, cosa que nos sorprendió. O sea, son empresas, entendemos que potentes y colaboradoras con la Administración, como no puede ser de otra manera. Algunas otras tenemos que llegar hasta los jueces para convencerles de las cosas. En este caso no fue así. Ellos desde el minuto 1 invirtieron además del orden de 1,7 millones de euros y tal en poner filtros de carbón activo que captan este benceno y bueno, pues digamos que la situación mejora respecto a las emisiones en chimenea. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos un informe de todo esto y bueno, y continuamos evidentemente con la labor de monitorización de la empresa mediante la móvil esta que tenemos instalada ahí. Bueno, ¿cómo se avanza esto? Aquí. Bien, a través del tiempo vamos viendo que el contenido en benceno en ese punto concreto pues no se reduce. Sí que es cierto que no habíamos hecho una campaña anual, que necesitamos hacer una campaña anual, porque la normativa lo que te dice es que tú tienes que, para saber si estás fuera de los límites, tienes que hacer un batasbesteco de un año entero.
Entonces, hacemos esa campaña anual y entonces efectivamente, vemos que el promedio anual en concreto en el 2021 supera, o sea, estamos en 5,75 microgramos metro cúbico en ese punto concreto, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos superando, porque el límite de la normativa es 5. Vale, hay documentos medioambientales normativos que dice, bueno, un microgramo metro cúbico de benceno es un entorno rural. En los entornos urbanos anda de 5 a 20. Eso es más o menos lo que dicen los documentos, pero la normativa dice que no, que tú tienes que cumplir 5. ¿Por qué? Porque la normativa, bueno, es muy garantista e intenta evitarse problemas, por supuesto, de salud. Con lo cual, bueno, es un límite bajo, pero está así. Y ahora la OMS todavía lo ha bajado más, es decir, nos está poniendo cada vez más deberes, ¿no? Lo cual está muy bien. Vale, y el promedio que hemos encontrado durante ese año en la estación fija de Sabalarra, ahí pone Icastola, pero está mal, es Sabalarra, es 1 microgramo metro cúbico. Esto entra dentro de la normativa, ¿de acuerdo? Ese es el valor representativo para nosotros que tiene Durango. Es decir, evidentemente, bueno, luego lo vamos a ver, pero este contaminante evidentemente proviene de una fuente muy focalizada y a medida que nos alejamos de la fuente, pues esto va desapareciendo y se va dispersando. Entonces, en Sabalarra ya hay una dispersión suficiente como para que eso sea absolutamente seguro. Es decir, ya a partir de ahí el resto de Durango no tiene absolutamente ningún problema. Bueno, esta es la gráfica que avala todo esto que estoy diciendo. Simplemente ahí están las medidas de todo el año, los picos que hemos visto de benceno, que efectivamente superan los dos niveles, y la que está abajo, que parece que es mucho menor, es la de Sabalarra, la fija, ¿de acuerdo? Que tiene una línea verde y que, bueno, pues el Batas Besteco, la media anual, pues no supera, evidentemente, está en 1,04. Esa es la realidad que nosotros nos hemos encontrado en Durango. Vale, durante este año 22 hemos seguido haciendo un análisis exhaustivo ya nos hemos metido en la empresa, ¿de acuerdo? Eran 2 empresas las que, si recordáis al principio cuando lo he dicho, una de ellas resolvió su problema y lo resolvió y no consiguió una hermeticidad 100% y no tiene difusas y no tiene problema. Hay otra que sí sigue teniendo difusas y esa es la que estamos monitorizando. Entonces, hemos hecho una prueba para compararlo, ya veis ahí, con la meteorología. Claramente hemos visto que la meteorología influye, ¿cómo no? Evidentemente, eso no hay que ser muy científico para darse cuenta que cuando llueve, pues no solamente el benceno, sino todas las partículas, los contaminantes se dispersan, se diluyen, pues van desapareciendo. Con lo cual, bueno, pues estos gráficos lo que muestran es efectivamente esa relación, ¿no?, entre meteorología y contaminación. La de abajo es una labor que hemos hecho dentro de la empresa, porque a la empresa le hemos exigido ya, vamos por el 3er plan de medidas correctoras. Es decir, desde medio ambiente tenemos claro que este problema nos lo vamos a cargar, o sea, nos lo vamos a cargar, o sea, va a desaparecer, lo tenemos absolutamente claro, es nuestra labor principal. Entonces, en este momento estamos mirando cada fusión que hacen, vamos y medimos después de esa fusión, ya veis toda esa... la gráfica inferior lo que va mostrando es los niveles de contaminación en función de, ya veis, bueno, hemos puesto la meteorología, pero son en función de las coladas. Cada vez que hay una colada, evidentemente la contaminación por benceno sube y es evidente y clara, ¿no? Al final de en el fin de semana que no se emite colada, evidentemente el benceno, pues ya veis que está por debajo, con lo cual claramente la relación es: fundes, tienes benceno; no fundes, no tienes benceno. Eso está claro. Vale. Estos valores, una vez que se lo comunicamos a Osasun Publikoa, a Salud Pública, Salud Pública nos dice: bueno, bien,
los niveles no son preocupantes, pero me tenéis que asegurar cómo está la población allí residente en esta materia. Y nos hace poner 2 analizadores más, aparte del que teníamos, la estación del medio, Pagasarri-Calea UM7, esta es la estación móvil que teníamos ya implantada ya desde el 2017, esta de aquí, que está en este punto de aquí. Esto es un parking, lo podéis ver, es una furgoneta, es una estación móvil. Desde el 20 está. Está desde el 20, sí. En el 17 la meneamos, o sea, quiero decir que luego fija está desde el 20. Es móvil, pero la hemos mantenido ahí desde el 20, con el freno de mano echado. Lo que nos obligó Salud Pública es a poner estos 2 captadores para analizarlo, una en Askatasun Torbidea y la otra es Iritza Bustinza. Entonces, esos 2 analizadores, a mi sorpresa, porque es que están tan cerca de la otra estación, nos han dado unos datos completamente diferentes. O sea, entran dentro de la normativa. Ya veis, en este punto hemos medido un microgramo metro cúbico de bataz besteco de media, que es lo que realmente nos interesa, y en este punto de aquí hemos medido 0,93. O sea, son valores normales, iguales que los de Sabalaga, la que está en la escuela. Entonces, pues es curioso. Entonces, a ver, nos hemos quedado tranquilos, efectivamente, porque no hay una incidencia directa sobre la población de ese barrio. Pero sí es cierto que, bueno, pues que el problema de la industria lo seguimos teniendo. Y ya os digo que hasta que no acabemos con eso, no vamos a parar. Pero bueno, esta es la realidad, que ya digo que para mi sorpresa, porque están tan cerca que no podría al principio no podría imaginar que eso nos fuera a dar así, pero esa ha sido la realidad y así nos ha dado, ¿no? Bien. Como sabéis, bueno, ya ha salido mucho en prensa, el Ayuntamiento encargó un estudio de olores que hizo Tecnalia. Es un estudio, según Tecnalia, un estudio innovador que, según el Ayuntamiento, demostró que efectivamente había una contaminación. Bueno, ese estudio es del 2020, oye, desde el 20 del 2019, nosotros en el 2017 ya estábamos con el benceno, con lo cual, bueno, pues no nos aportó nada adicional. Se tomaron 14 muestras, ¿vale? Una de ellas pues dio 780, un valor para nosotros absolutamente anómalo. Eso sí que nos sorprendió, ¿de acuerdo? Pero bueno, cabría la posibilidad, es decir, puede ser que el muestreo lo hiciesen con un toma de muestras in situ, le cogerían a un vehículo que estaba en ese momento tirando por el tubo de escape y es posible que el valor fuese ese. ¿Y por qué digo esto? Porque a la empresa le hemos medido, y le hemos medido incluso en chimenea, y en ningún momento nos ha dado por encima de 130. 130 a 780, que dice ese estudio del Ayuntamiento. Es un estudio que buscaba sobre todo la identificación de olores, no consigue identificar los olores. Tampoco es un estudio de calidad del aire, como ellos mismos los de Tecnalia han reconocido, porque un estudio de calidad de aire necesita esto, necesita ese número de muestras que habéis visto antes. Me haya dicho 400.000. Ahí aparecen, en este punto concreto, hemos medido, creo recordar, que 5.000 y pico. Eso sí es un estudio estadístico y sí se puede hablar de un dato correcto, un dato cierto. Un estudio puntual, como el que nos presentó el Ayuntamiento, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues puede llegar a tener un valor porque es un indicador. Pero evidentemente no... Bueno, a pesar de eso, el estudio sí decía que cabría la posibilidad de que bueno, pues con la quema de combustibles fósiles procedentes de Iurreta también pudiera ser uno de las fuentes de benceno. Entonces lo que hemos hecho ha sido ubicar determinadas tomas de muestras similares a las que hizo Tecnalia en su estudio en diferentes puntos. Ya veis aquí, bueno, esto es Iurreta, esto es Durango, y en diferentes puntos de Iurreta, simulando, más o menos intentando simular las condiciones meteorológicas en las que se tomaron esas muestras del estudio del Tecnalia, del Ayuntamiento, y
pues no hemos visto, no hemos encontrado valores de benceno preocupantes. Con lo cual, bueno, pues también a veces se nos ha achacado, y lo habéis leído en notas de prensa, que el gobierno no nos hace caso porque esto viene de Iurreta y porque Iurreta es el culpable. Y bueno, hemos intentado, por supuesto, conocemos todas las empresas de la zona. Antes habéis visto la gráfica del Valle, y es una gráfica del Valle, como muy bien ha dicho Amaya, que reproduce todas las chimeneas, las tenemos controladas, ya sabemos lo que emiten, o sea, quiere decir que nosotros tenemos esa información. Pero aún así, bueno, hemos intentado reproducir ese modelo y, bueno, ese es el resultado que hemos obtenido, ¿no? Eran unos valores similares a lo que podemos obtener en cualquier instalación de estas en materia de tráfico, en cualquiera. Y os podríamos incluso pasaros la información para que lo veáis, ¿no? Vale, ¿qué hemos hecho en la empresa? Bueno, en la empresa, ya digo, hay tres campañas que hemos llevado a cabo. En la primera, durante esos años, esos son los 3 planes de acción que llevamos. Desde cada año hemos implantado uno, en el 19 implantamos uno, 21 y 22. En el 19 hicimos todo el sistema de depuración de la chimenea. Montamos una instalación de carbón activo, y en ese carbón activo se depuran los gases directamente. Cuando hay una colada, todos los gases que salen se captan en una gran campana y todo eso se depura. Bien. Sí es cierto que la campana no coge el 100% de los gases, y efectivamente se quedan en la nave, se quedan partes y partículas. Entonces, para intentar captar eso, el siguiente plan de gestión lo que ha planteado es mejoras en el cerramiento. Bueno, por supuesto, lleva una monitorización de esos niveles en el interior de la empresa. Ellos también lo hacen por salud laboral, ¿de acuerdo? Osalan también les obliga a medir. Ellos tienen medidores, además, directos de benceno. Ellos conocen perfectamente el benceno que tienen. Ellos trabajan 8 horas ahí como máximo en la empresa, y ya saben cuáles son los límites. Y lo tienen limitado, lo tienen controlado, monitorizado, y bueno, pues Osalan, desde luego, da el visto bueno a eso. Lo que hicimos fue, bueno, lo que obligamos a la empresa a hacer es a montar una aspiración específica, y luego con sistemas flexibles, que llamamos el Kraken, porque tiene forma de pulpo. Entonces son esta especie de tubos flexibles con un ventilador que aspira y que lo lleva al carbón activo. Entonces estos son como 3 o 4 ventiladores que se ubican en las zonas de colada para intentar captar el máximo de las emisiones y llevarlas a ese carbón activo y depurarlas. Bien, esa es una de las primeras medidas. Se han puesto nebulizadores también, porque se ve que efectivamente antes, como os he dicho, el agua es efectiva frente a las emisiones, y entonces, bueno, con la nebulización pues conseguimos captar parte de esas partículas y de esos gases y eliminarlos. Y luego bueno, incluso han hecho hasta I+D, han implantado en la nave una especie de telas, como una especie de cortinas, que captan el benceno. Tienen un material especial que captan el benceno, y están probando a ver qué grado de eficacia están intentando conseguir con eso. Bueno, ya digo que son varias medidas que se han ido implantando en la empresa. Vale, por supuesto, ha habido un montón de mediciones in situ. Hemos contado con expertos de la UPV, de la Universidad del País Vasco, que nos está haciendo un estudio específico de esta instalación, y también con otra empresa especializada que nos está aportando también nuevas soluciones para resolver el problema. Por supuesto, bueno, pues ha habido múltiples requerimientos a la empresa, estamos con ellos. La verdad es que yo creo que sueñan con nosotros. Bien, hemos hecho un análisis, esto también es importante, porque hemos hecho un análisis específico, que ya habéis visto un poco, basado en las condiciones meteorológicas y en función de los datos de producción. Y durante este último periodo de 3 meses hemos empezado a ver un poco la luz, ¿de acuerdo? O sea, en las últimas medidas que hemos obligado a implantar ha sido realizar cerramientos en toda esta parte de aquí que ellos tenían abierta. Ellos nos decían que lo tenían necesariamente abierta porque
manejan maquinaria que entra y sale a la zona de colada constantemente y entonces pues lo necesitan tener abierto. Entonces les decimos, pues se acabó, o sea, es que no podéis manejar esa maquinaria. Y han tenido que cambiar la dinámica, ya no manejan la maquinaria y lo que hacen es cerrar mientras dura la colada, lo tienen cerrado 100% la nave y hemos visto que hemos tenido éxito y los niveles han bajado. Pero esto ha sido en marzo, entonces, bueno, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero vemos que las cosas pueden ir por ahí. Ya veremos si acabamos teniendo éxito o no, pero vamos, tenemos claro que vamos a seguir, por supuesto, monitorizando y haciendo este tipo de ejercicios, ¿vale? Este tipo de ejercicios son, bueno, pues dividir la nave en secciones, analizar cada una de las secciones, ver exactamente qué se está produciendo aquí en desmoldeo, tienen diferentes procesos industriales y hemos ido monitorizando todos y cada uno de los industriales intentando ver pues cuál es el flujo, ¿no? Esto reproduce un poco la realidad, es decir, el flujo es así, el tiro natural del aire viene cuando viene del noroeste, claro, esto sería una situación más o menos norte-oeste, cuando viene del sur pues también cambia la cosa, es decir, suelen tener menos emisiones. Pero normalmente como predominan estos tiros, pues bueno, pues esta es las consecuencias que obtenemos, ¿no? Que al final, ¿no? Pues todo se concentra en el punto ese de la UM7, que ya digo, es sorprendente. Por lo menos a mí me resulta sorprendente. Los datos son inamovibles, o sea, es lo que nos ha dado, ¿no? Bueno, vale, no os voy a machacar con esto. Sí es cierto que bueno, como antes os he dicho, esto ha servido para colgarnos una medalla, porque el BREF europeo este que os he dicho de forja y fundición, que no incorporaba el benceno, hemos comunicado a las autoridades europeas cuál es el problema y que lo tienen que implantar. Entonces, claro, lo tienen que implantar no solamente por cuestiones medioambientales, sino por cuestiones de competitividad. Es decir, resulta que aquí las empresas las tenemos sometidas a este estrés, digamos, de control frente al benceno, y las europeas no, porque ya digo que no está el parámetro entre las condiciones que se implantan, con lo cual, bueno, pues ahí hay una diferencia de competitividad que tenemos que resolver de alguna manera, ¿no? Vale, bueno, pues aquí un poco los datos que también para que veáis, o sea, se han hecho grandes inversiones y dentro de nuestra línea de subvenciones a empresas hemos llegado a subvencionar con 435.000 euros esta actuación, o sea, se están invirtiendo cantidades importantes de dinero e intentar atajar el problema, ¿no? Vale, bueno, y ya para finalizar, conclusiones. Como antes ha dicho muy bien Amaya, bueno, la calidad del aire de Durango en principio cumple holgadamente los valores límite que marca la normativa y los valores guía de la OMS 2006, que son los que hemos estado manejando. Esto nos lo dice a las claras, como muy bien he dicho antes, la estación fija. Sí voy a poner un símil, porque yo creo que es necesario que hagamos este tipo de ejercicios. Entonces, ¿por qué suena lo de la calidad del aire en Durango? Está muy bien que suene. A mí me gustaría que sonase en todos los sitios. ¿Y por qué os digo? Os voy a poner un símil. Hay determinadas casas de fabricantes de vehículos que tienen un sistema de calidad exhaustivo. Y entonces, ¡pum!, te mandan cartas a casa y te dicen, traiga el coche que le vamos a revisar el freno izquierdo de la no sé qué. Y dices, joder, vaya mierda de coche que me he comprado. Llevo un año y me están revisando el freno. Bueno, buena señal, porque el que no te dice nada es porque no tiene ni I+D, ni investiga sobre sus materiales y falla el freno y, bueno, pues, y Dios sabe, ¿no? O sea, o le pillas mediante un juicio o lo que sea, con lo cual, si la cosa suena, es positiva. Y el hecho de que exista una preocupación por la calidad del aire, nosotros desde luego la entendemos como positiva.
positiva. Y creo que hay que tenerla. Y mejor ejercicio no hay como la propia OMS. Es decir, la OMS está bajando a unos niveles que ha dejado fuera de límites al 96% de la población mundial. Entonces, bueno, pues evidentemente esto es una preocupación en sí misma. Nosotros también, como Gobierno vasco, lo que hemos propuesto para esta legislatura es aprobar una planificación específica en materia de contaminación atmosférica. Lo estamos ya redactando, estamos haciendo ese plan específico, y ese plan va a conllevar también luego un análisis comarcal. Queremos que el análisis sea comarcal, porque nuestra geografía nos obliga a ello. Nosotros vivimos en valles, y los valles son concentraciones de gente, de industrias y también de contaminación atmosférica. Entonces, no vale el mismo modelo para Alemania que para Euskadi. Entonces, queremos hacer un análisis pues mucho más cercano, digamos, a nivel comarcal. Y esto es un objetivo en sí mismo. Bueno, como veis y como ya he dicho, pues bueno, el problema del benceno que tenemos en Durango es un problema absolutamente localizado. Eso es que no es que lo diga yo, es que lo habéis visto, lo podemos enseñar a quien quiera, los datos que hemos obtenido, y es tan localizado que 3 estaciones a 50 metros dicen cosas distintas. Fijaros si está localizado. Y luego lo que os he dicho, es decir, la estación de Sabalarra, la de la Escola, es la que nos marca la calidad del aire en Durango. Y esa, desde luego, ahí están los datos. Claramente nuestra calidad del aire es buena, es respirable. Día a día, como os ha dicho Amaya, podéis mirarlo en la APP, en la web. Esos son los datos diarios. Ahí tenéis los datos que dan y siempre están entre muy bueno, bueno. Puede haber alguna vez que hay un problema específico, moderado, pero esto es lo que nosotros concluimos, no nos inventamos nada. Vale, bueno, no voy a repetir que estamos con salud pública, por supuesto, trabajando en esta materia uña y carne. Es algo que es absolutamente obligado con ellos y con Osalan también, y evidentemente, bueno, la misma empresa identificada también, bueno, está trabajando, ya os digo, desde el primer día, desde el primer minuto, sin protesta alguna. Es decir, 3 planes, requerimientos, inversiones. Bueno, estamos en ello, pensamos que eso ha dado una buena respuesta y pensamos que la va a seguir dando, con lo cual, bueno, pues estamos trabajando de manera intensa en esta labor, ¿no? Y sin más, no os quiero aburrir más, porque yo creo que ya ha sido suficiente.